En el capítulo de ayer recorrimos todo nuestro siglo XIX buscando el origen, el porqué, el simbolismo de este cuadro tan extraordinario, el fusilamiento de Torrijos. Hoy nos vamos a meter dentro del cuadro, vamos a descubrir quién es esa gente, cómo hizo para pintar sus caras. ¿Son ellos? ¿Se les parecen? ¿No tienen nada que ver? Pues no lo sé, o sí que lo sé, mejor dicho. ¿Queréis descubrirlo con nosotros? Pues comenzamos. Si queréis ver el capítulo de ayer, solo tenéis que pinchar aquí arriba, mejor dicho, donde hay una I dentro de un círculo, pues pincháis allí y podréis verlo antes de ver este. Pero si os da pereza o ahora no tenéis tiempo o lo que sea, os hago un resumen súper rápido con los personajes que importan en esta historia, ¿vale? El primero, Torrijos, un héroe de la Guerra de la Independencia, militar, liberal. El segundo, Fernando VII. Durante la guerra está en el exilio. Cuando vuelve le dicen, mientras venías y no venías, hemos hecho una constitución. Pues me viene fatal jurarla, ¿eh? No estoy yo para constituciones. No la jura. Torrijos y otros se levantan contra él, da un golpe de estado. La cosa se pone bastante fea, lo meten en la cárcel. Hasta que en 1820 el general Riego da un golpe de estado, un pronunciamiento liberal, y empieza el trienio liberal, durante el cual vuelve a regir la Constitución. Pero después de aquello, Fernando VII persigue a los liberales con verdadera saña. Torrijos es uno de los que tiene que marchar al exilio, se va a Inglaterra y desde allí se va a organizar pues otro intento de golpe de estado, realmente. Desde Gibraltar va a intentarlo en Málaga, pero le preparan una encerrona y lo apresan. Después de eso, fusilan a él y a todos sus compañeros. Esto ocurre en 1831. 1833 muere el rey. Afortunadamente, el peor que hemos tenido seguramente. Le sucede su hija Isabel II, que es una niña en aquel momento, pero luego irá creciendo. ¿Qué ocurre? Al año siguiente de morir Fernando VII, nace Antonio Gisbert, nuestro pintor. Pasa muy poco tiempo. El fusilamiento de Torrijos es en el 31. Pero en el 42, simplemente 11 años después, las cosas han cambiado tanto que desentierran a él y a sus compañeros de la fosa común en el cementerio San Miguel y los entierran bajo un monumento que les han hecho en la Plaza de la Merced, en pleno centro de Málaga. ¿Qué había ocurrido? Pues lo que había ocurrido es que la madre de Isabel, ¿os acordáis que Isabel es reina con 5 años? Pues su madre es la regente y se tiene que apoyar en los liberales para poder gobernar. No le queda otro remedio. Con lo cual se reivindica la figura de Torrijos. Pasa un tiempo. Antonio Gisbert, el pintor, va creciendo y en 1860 pinta un cuadro que les encanta a los liberales, la muerte de los comuneros. Los comuneros, aquellos del siglo XVI que se habían rebelado contra el poder absoluto que pretendía imponer el emperador, Carlos V. ¿Qué pasa? Ese cuadro, ya digo, les gusta mucho a los liberales y tiempo después se acordarán de Gisbert. En el 60 ocurre esto. En el 68 hay la revolución. Isabel II se tiene que marchar de España. Empieza un periodo, el sexenio revolucionario, que acabará otra vez con la vuelta de los Borbones. Pero no de Isabel, nadie la quiere aquí, sino de su hijo, Alfonso XII. Quien lo trae es un político conservador, Cánovas. Empieza la restauración. ¿Qué ocurrirá? Alfonso XII morirá, no enseguida, pero muy pronto. Entonces, la regencia del reino cae en manos de su viuda, María Cristina de Habsburgo, una mujer absolutamente prudente, y cuando muere el rey está embarazada. Nace un niño, que nacerá ya rey, Alfonso XIII, y el periodo se promete convulso, pero el político más importante de los conservadores y el más importante de los liberales, Cánovas y Sagasta, se ponen de acuerdo para turnarse en el poder y que así haya estabilidad. Sagasta, un tipo que le gusta a todo el mundo, que a todo el mundo le cae bien, abierto, extrovertido, cercano. Bueno, pues consigue que haya un periodo de 5 años seguidos en el que gobiernan los liberales. El Parlamento Largo se llama. Y es en ese momento cuando a Gisbert se le encarga que pinte la muerte, el fusilamiento de Torrijos, que había tenido lugar 55 años antes, hacía mucho tiempo, pero Torrijos era un verdadero mito para los liberales. Mirad, os pongo una imagen. Es una especie de martirologio de los liberales, o sea, de sus grandes figuras, de los que para ellos eran un verdadero símbolo. Los primeros ya en el siglo XVI, los comuneros. O sea, que Gisbert había pintado esa muerte de los comuneros, pero después muchos otros del siglo XIX, algunos relacionados con la guerra de independencia, Torrijos, Mariana Pineda. ¿Os acordáis de Mariana Pineda, que había bordado una bandera liberal y por ello la habían condenado a muerte a garrote vil? Tremendo, ¿eh? Si no os acordáis de Mariana Pineda, os pongo esta imagen. ¿Os acordáis de Marisol interpretándola en aquella serie de televisión? Bueno, Marisol,
ya no era Marisol, era Pepa Flores. Bueno, pues igual que ellos, también era un símbolo, por ejemplo, nuestro Juan de Lanuza. Tanto que durante uno de aquellos gobiernos liberales se propuso llevar a muchos de estos personajes al panteón de hombres ilustres y los cuerpos se llegaron a trasladar a Madrid. Pero ya sabéis qué pasa con esto de los panteones de hombres ilustres, que los que para unos son ilustres, para otros son el demonio, y viceversa. Es difícil ponerse de acuerdo. Cambiaron las tornas, devolvieron los cuerpos. Juan de Lanuza volvió a Zaragoza, por ejemplo. Bueno, pues ya digo, dentro de ese panteón de los liberales, panteón me refiero a sus mitos, sus héroes, pues Torrijos ocupaba un lugar importante. Es por eso, precisamente, que Gisbert va a pintar el cuadro. Pero antes he dicho que se lo encargaron. En realidad fue un encargo un poco inducido. Un encargo inducido porque en realidad fue Gisbert el que convenció a sus amigos, alguno de ellos ministro, de que se lo encargaran. Entonces aquello fue muy rápido y rápidamente pues todo se puso en marcha. Además, como el gobierno de Sagasta duró 5 años seguidos, pues no hubo ningún problema. Se hizo el encargo, le dieron 2 plazos para pintar y luego se hizo el pago, todo por el mismo gobierno, con lo cual no hubo ni retrasos, ni bloqueos, ni nada de nada. Así que Gisbert pintó el cuadro y lo cobró, que es algo que no siempre ocurre, o por lo menos no siempre ocurre deprisa. Bueno, pues él lo cobró. El cuadro no quiso que se pusiera en el Museo del Prado, ¿y sabéis por qué? Se puso en el Palacio de Velázquez, en el Retiro, porque en el Prado ocurría algo que a Gisbert no le convencía mucho, y pensaba que su cuadro no lo iban a tratar demasiado bien. Os lo cuento en secreto. El director del Prado, antes de la Revolución de 1868, era Federico de Madrazo. Un día de estos hablaremos de un cuadro suyo maravilloso que también está en el Prado, La Condesa de Vilches. ¿Qué pasa? Que cuando estalló la Revolución, echaron a Federico Madrazo y contrataron a Antonio Gisbert, o sea, nuestro artista de hoy, que fue el director del Prado durante el sexenio revolucionario. Pero cuando llegó la Restauración y volvieron los Borbones, despidieron a Gisbert y llamaron a Federico de Madrazo. ¿Creéis que eran muy amigos? Pues no, no eran muy amigos. Federico de Madrazo fue el director del Prado hasta su muerte. ¿Creéis que aquel gran cuadro que había pintado Gisbert le iba a dar el lugar que se merecía? Pues yo no lo sé, pero Gisbert estaba convencido de que no. Así que pidió que lo instalaran, ya digo, en la casa de Velázquez, en el Retiro. Pero luego llegaría al Prado, mucho tiempo después. A Gisbert le dieron 2 años para pintar el cuadro, y él lo hizo de una manera concienzuda. Para empezar, se documentó lo mejor que pudo. ¿Qué es lo primero que hizo? Pues marcharse a Málaga. Si el fusilamiento había tenido lugar en la playa de Málaga, en la playa de San Andrés, pues se fue allí y vio un poco cómo era aquel paisaje. La playa, la Sierra de Mijas al fondo, y por la parte de atrás se veía el convento de San Andrés, al lado de la iglesia del Carmen, donde habían estado prisioneros hasta la noche, hasta el mismo día del fusilamiento, tanto Torrijos como sus compañeros. Entonces, con eso crea el marco en el que va a situar a los personajes. Bien, pero no solo eso, sino que tenía que representar a toda una serie de personajes, algunos de los cuales habían sido personas muy importantes. Claro, había un problema. De alguno tenía retrato, pero de muy pocos. El primero, Torrijos. Porque de Torrijos teníamos varias imágenes, pero sobre todo una. Durante el exilio en Inglaterra, el duque de Rivas, al que todos conocemos por su faceta de escritor, el autor de Don Álvaro, La fuerza del Sino, por ejemplo, pero que también pintaba, y pintaba muy solventemente, pues había pintado un retrato, que es el que vemos aquí. ¿Qué pasa? También teníamos un retrato de otro personaje, que era el irlandés. A ver, yo creo que sin que os diga cuál es, uno reconocería el irlandés, porque lo hizo bastante pelirrojo, ¿no? Se llama Robert Boyd. ¿Y quién era? Bueno, pues Torrijos lo había conocido en Cambridge. Entonces, allí había entrado en contacto con un grupo, la Sociedad de los Apóstoles, en el que había personas muy relevantes del mundo de la cultura inglesa. Y había algunos, como este Robert Boyle, que eran verdaderos adalides de la causa de la libertad. De hecho, estuvo luchando en la Guerra de la Independencia griega, cuando, bueno, Grecia se independizó del Imperio Turco. Lord Byron también estuvo allí. Estuvo luchando en la India. Y luego fue una de las personas que se vino con Torrijos. Pero no solo eso, sino que además puso su fortuna para financiar la expedición. Bueno, pues Robert Boyd también moriría fusilado. De él teníamos una miniatura que ahora está en paradero desconocido, pero conservamos una foto, que es la que os estoy poniendo. Pero es que además también conservamos otra cosa, muy curiosa, que se llama mucho. Es un dibujo en sombra, ¿lo veis, no? O sea, es una silueta en la que el interior es negro, y simplemente con eso, con una serie de rasgos, pues ya se podía reconocer al personaje. Seguro que todos habéis visto alguna vez por la playa o por las ferias o por estos sitios a estas personas que cogen una cartulina, están delante de ti y con una tijera recortan una silueta en la que realmente se te reconoce. Bueno, pues de Robert Boyle teníamos una. ¿Pero qué pasaba con el resto? Pues que la cosa era más complicada. Pero, como Gisbert se tomó esto de una manera concienzuda de verdad, ¿qué hizo? Pues buscó a los descendientes. Él pensó, bueno, los nietos, que eran los que vivían entonces, pues igual no se parecen mucho al abuelo o al bisabuelo, pero los hijos seguro que sí. Y de los hijos fue encontrando fotos. Por ejemplo, mirad el que está justo al lado de Torrijos. Es un señor con el pelo gris, al que se le ve importante, ¿eh? Tiene no solamente una posición central, sino que la actitud es de una dignidad, ya digo, muy clara. ¿Quién era? Bueno, pues había sido ni más ni menos
que presidente de las Cortes. Sabéis que el presidente de las Cortes es una de las autoridades más importantes del país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, aunque ya digo, no tenían ninguna imagen de él, pues de uno de sus hijos, sí. Es esta foto que os estoy poniendo. Así que decidí pues sacarlo parecido al hijo, para que de alguna manera, bueno, pues dentro de lo posible, fuera fiel a la verdad histórica, o sea, a la fisonomía del personaje. No se lo inventó directamente, sino que ya digo, lo hizo así. Pero lo hizo también con otros, porque encontró algunas fotos más de hijos. ¿Quién más tenemos? Hemos visto a Torrijos, que aparte de héroe de la Guerra de Independencia, fue capitán general de Valencia durante el Trineo Liberal y ministro de la Guerra también. Hemos visto a Flores Calderón, que fue presidente de las Cortes. Hemos visto a nuestro amigo irlandés también. Bueno, pues ahora, al otro lado de Torrijos, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a Fernández Golfín, que fue ministro de la Guerra, que a mí me parece uno de los personajes más interesantes del cuadro, por una razón. Porque veis que ya le han vendado los ojos, ¿no? Se los van a vendar a todos, pero algunos ya se los han vendado. Entonces, ¿qué ocurre? Gisbert es perfectamente capaz de transmitir la expresión de este señor sin necesidad de que se le vean los ojos. Y hay un crítico de la época que yo creo que lo expresa perfectamente. ¿Queréis que lo oigamos? Vamos a verlo. No hacen falta los ojos en la cara del vendado para expresar la audacia con que se levanta su espíritu libre sobre las pequeñeces de la tiranía, ni para expresar la arrogancia con que el representante de las libertades populares desdeña a los que no podrán apresar la idea por la que va a verter su generosa sangre. A él, que había sido ministro y mucho antes diputado en las Cortes de Cádiz, seguro que le hubiera encantado oír aquellas palabras. Bueno, pues continuamos hacia el otro lado. Tenemos a López Pinto, amigo personal de Torrijos, del que tenía un autorretrato que pudo utilizar, y un poco más allá a Francisco de Borja Pardio, que fue comisario de la guerra. A mí este grupo de personajes, que son los que podemos identificar con nombre y apellido, me parece de lo más impresionante del cuadro. Porque al margen de que su cara se parezca más o menos a la del personaje, ya digo que él intentó que se pareciera lo máximo posible, pero al margen de eso, están perfectamente individualizados y la expresión, la actitud de cada uno de ellos es distinta. Recordamos, el primero, Fernández Golfín, antiguo ministro de Guerra, desafiante por completo. ¿No veis esa actitud? Él ha pasado toda su vida entera defendiendo la libertad y va a morir por ella, exactamente igual que los demás. Torrijos, lo veis ahí, ¿no? Perfectamente vestidos, con toda la dignidad que requiere la ocasión. Por cierto, la ropa tampoco es casual, porque cuando desenterraron los cuerpos del cementerio de San Miguel para llevarlos al monumento de la Plaza de la Merced en Málaga, pues hicieron un análisis de las ropas y lo dejaron escrito. Y Antonio Gisbert utilizó ese documento. Él buscó toda la información posible. Entonces, tenemos a Torrijos, tenemos a Flores Calderón, antiguo presidente de las Cortes, que muestra esa dignidad. Y además pasa una cosa. En el primer dibujo, en el boceto, del que ahora hablaremos, tenía menos pelo. Pero ahora le pone este pelo, gris, que también le da una dignidad casi de senador de la República Romana. Entonces, es un poco lo que busca él. Continuamos. De López Pinto, teníamos un autorretrato, ya digo, pero su actitud ya es completamente distinta. Mira al cielo, lo veis, ¿no? Entonces, está mirando al cielo como no pidiendo nada, porque no tiene nada que pedir, está todo perdido, pero por lo menos, bueno, pues su fe le permite llevar aquello un poco mejor y esperar que dentro de poco rato realmente, se va a encontrar allí. ¿Veis cómo poco a poco se van volviendo más apesadumbrados? De hecho, Robert Boyle, el irlandés, pues está con la cabeza inclinada y con los ojos cerrados, y el último de ellos todavía mucho más, están cada vez más reconcentrados. Entonces, ya digo, un conjunto magnífico, pero hay más, porque si nos vamos hacia el mar, nos encontraremos con esos marineros que venían con ellos, y en ellos hay todo tipo de actitudes. Hay uno que tiene una actitud de puro desplante, casi como diciendo, oye, acabad pronto, que para lo que vamos a hacer lo mismo nos da. Pero hay otros que están justo detrás, que veis que se están abrazando, despidiéndose, han sido amigos en la vida, pues es el momento de despedirse verdaderamente. Pero hay más cosas. Cuando a un pintor le encargan una obra, con un tema concreto, o se plantea él hacerla, pues tiene que pensar mucho sobre cómo la va a hacer. Sobre todo la composición general de la obra. Luego ya vendrán los detalles. Y claro, tratándose de fusilamientos, había un precedente muy ilustre y muy potente, contra el que no se podía luchar de ninguna manera, que eran los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Claro, lógicamente él tiene presente esa obra. Ha sido director del Museo del Prado, entre otras cosas. Entonces, la tiene muy presente. Pero se tiene que plantear hacer algo distinto, absolutamente. Para empezar, veis que en los fusilamientos de Goya tenemos, de un lado, una máquina de matar, prácticamente sin cara, sin gesto, sin nada, una verdadera máquina de matar, que son los que van a fusilar a los que están al otro lado. Entonces, claro, ahí tenemos esa imagen absolutamente inolvidable que crea Goya, ese personaje que está muriendo en ese momento, que tiene una potencia excepcional. De hecho, mucho tiempo después, ya uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, se hicieron otros dos grandes cuadros de fusilamientos. Uno lo hizo Manet, el francés. Es el fusilamiento del emperador Maximiliano en México.
miradlo. Sigue a Goya, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Manet, además, está enamorado de la pintura española y ha estado aquí. De hecho, cuando hemos hablado de Velázquez, pues hemos hablado de él. Se quedó prendado de aquella pintura. Entonces, conoce los fusilamientos de Goya. El otro, Picasso, cuando pinta las matanzas de Corea, ya en el siglo XX, que nuevamente sigue a Goya. Absolutamente. ¿Veis? A un lado los malos, a otro los buenos, por decirlo de alguna forma, y los malos convertidos en eso, en una máquina de matar, una apisonadora. Y además con un papel protagonista en la pintura, en las tres. ¿Qué hace Gisbert? Pues algo completamente distinto. Por un lado, coloca a todos los que van a ser fusilados de frente a nosotros, detrás, al fondo, sin darle ningún protagonismo porque no se lo merecen, sin pensar en retratar a ninguno de ellos ni darles individualidad. Por ejemplo, ya digo, una máquina nada más, coloca el pelotón de fusilamiento. Pero en primer plano sí que le hace un guiño a Goya, porque ¿qué tenemos por el suelo? Los cadáveres, exactamente igual que en los fusilamientos de Goya, o sea, los que han muerto ya. Y eso es espeluznante. Claro, los que han muerto ya son amigos y compañeros de los que todavía están vivos. Tienen los cadáveres delante. Es un recordatorio por si en algún momento se les va de la cabeza de lo que les va a pasar en breves. Entonces, esos cadáveres están representados de una manera bien interesante. Para empezar, ¿veis que hay uno que está colocado como en diagonal, en escorzo? En aquel momento había en Madrid una pintura que representaba a un soldado muerto y se creía que era de Velázquez. Ahora sabemos que no, que era de un pintor anónimo genovés seguramente. Pero en algún momento se pensaba que era de Velázquez. Entonces, esa pintura, por ejemplo, que estáis viendo en este momento, inspiró a Manet, que ya digo que estuvo en el Prado mucho, inspiró a Manet para hacer El torero muerto. ¿Lo veis? Es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que probablemente esa pintura, no la de Manet, sino la que había en Madrid, esa pintura es la que inspira también a Gisbert para representar ese cadáver ahí. ¿Vale? Pero hay cosas más interesantes aún. Por ejemplo, el encuadre. Vamos a ver, ¿veis la chistera que hay en el suelo? ¿Y veis la mano? Que está sola. Es impresionante esa mano, ¿eh? No es que hayan cortado ninguna mano, es que el resto del cuerpo no sale dentro del cuadro. Pero eso es un recurso completamente fotográfico, porque hasta que llegó la fotografía, cuando un pintor diseñaba un cuadro, hacía la composición, pues ponía lo que quería, era muy consciente de lo que ponía y nada estaba allí por casualidad. Pero de pronto él se pone a hacer una foto y cuando ve la foto, pues hay cosas con las que no contaba, ¿no? Aparecen encuadres diferentes que no se habían utilizado nunca y aparecen ese tipo de cosas. Es como si quedara fuera del marco. Como si el marco fuese solamente una parte de la realidad. Lo que está dentro del marco, quiero decir, fuese solamente una parte de la realidad, pero fuera hay más. No es un universo cerrado, sino que es otra cosa. Entonces, es una selección que hacemos en ese momento. ¿Qué pasa? Que esa mano ahí a mí me resulta estremecedora. Respecto a la chistera, tenemos un precedente y probablemente Gisbert, que vivía en París desde hacía tiempo, y que de hecho en parte pintó el cuadro desde París, bueno, pues Gisbert, ¿qué hizo? Pues se fijó en esta pintura, que es la muerte del mariscal Ney. El mariscal Ney es una figura un poco paralela a la de Torrijos. Él fue un héroe de las guerras napoleónicas, como Torrijos había sido un héroe de la guerra de independencia, especialmente de la campaña de Rusia, y después de eso, cuando volvió el absolutismo a Francia, con Luis XVIII, bueno, pues lo fusilaron, exactamente igual que le pasó a Torrijos. Entonces, claro, aquí está muerto el mariscal Ney, es que es impresionante porque han dejado ahí el cadáver, el pelotón de fusilamiento se marcha y lo deja ahí abandonado y la chistera está por otra parte. Entonces, realmente, esto lo cuento por una cosa, y es que nadie inventa nada. Todos nos copiamos los unos a los otros. La diferencia está en que algunos se quedan en la copia y otros, a partir de lo que ven que han hecho los demás, pues son capaces de crear cosas nuevas para los que vengan después. Esto es un ejemplo. Cogiendo elementos de diferentes lugares, Gisbert consigue crear esta obra magnífica. Una última cosa. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a la cabeza de Torrijos o de Flores Calderón. ¿Veis cómo es el acabado? El acabado es muy pulido. Es un poco lo que a él le gusta, pero tiene muy poco que ver con una gran parte de la tradición de la pintura española, que es la que, por ejemplo, representa a Goya. Esto es otra cosa. Entonces, muchos le acusaron de frío, porque los colores eran fríos. A lo mejor, porque los colores eran fríos y porque le daba más importancia al dibujo que al color. El dibujo es una tradición que en el Renacimiento siempre se decía que el dibujo era más florentino y el color era más veneciano. Bueno, pues aquí siempre se tiró más por la tendencia veneciana, pero en el caso de Gisbert pues no es así. Entonces el dibujo está muy cuidado, pero luego están esos colores que tienen mucho que ver con el ambiente, porque claro, es diciembre, hacía un día de viento en Málaga, hacía mucho frío, no hay más que ver cómo van vestidos. Entonces realmente todo acompaña al ambiente un poco lúgubre de la escena, ¿no? De todas maneras, os lo comentaba ayer, a mí me da la sensación de que debajo de esa supuesta frialdad hay un volcán, porque toda aquella gente que está resistiendo con dignidad a la situación
y no tiene nada de fácil. Bueno, pues toda esa gente, cuando murieron gritando ¡viva la libertad!, que es lo que habían defendido. Lo contó un testigo presencial y por eso lo sabemos. Entonces, realmente a mí me parece emocionante. O sea, de frío nada. Este cuadro me resulta estremecedor, porque es gente que luchó porque todos aquellos avances que hayamos conseguido todos juntos, o nuestros representantes, o lo que fueran en las Cortes de Cádiz, todos aquellos avances, pues siguieran vigentes y no, como quería Fernando VII, desaparecieran. Y esto es el homenaje que les hacen sus herederos, o sea, los liberales de medio siglo después, para que no se olvide su memoria. Porque eso precisamente es un monumento, y este cuadro lo es un monumento. Es algo que se hace a la memoria de los que nos deben seguir sirviendo como ejemplo. Y Torrijos y sus compañeros se proponían como ejemplo a todos los españoles, y yo pienso que lo siguen siendo. Bueno, pues mañana más, pero nos despedimos con una pregunta. ¿De qué cuadro queréis que hablemos? Porque seguro que hay montones de cuadros en el Prado que no se nos han pasado por la cabeza y a lo mejor alguno de vosotros tiene, pues eso, curiosidad, intriga. Si os ponéis un poco de acuerdo y coincidís, pues hablaremos de esos, ¿vale? Decídnoslo simplemente por aquí abajo, dejando un comentario y diciendo, pues a mí me gustaría que hablaras de Saturno devorando a sus hijos de Goya. No vale, que eso ya lo he dicho yo, ¿vale? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿De qué cuadro queréis que hablemos? Bueno, hasta mañana, simplemente. Suscribiros a nuestro canal, si no lo habéis hecho todavía, dadnos un me gusta y contadnos eso, ¿vale? Mañana nos vemos.